te lo ocultaron, te engañaron. Existe el pecado original en la Biblia hebrea. Te lo digo, te vas a sorprender el origen de tal doctrina, el pecado original. Ahora, tratan esta gente de convencerte que tú eres nadie, no vales nada. No puedes hacer nada, así que tenés que aceptar su idolatría para ser salvo. Cuando la Biblia hebrea te dice que tenés que tener fe en el uno. Yo soy Hashem, tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. Así que es el camino de la salvación, pon tu fe en el uno. Pero esta gente te trata de convencer que tú eres nadie, no puedes nada y por eso tenés que aceptar su idolatría. Y te hablan del pecado original, como si fuera bíblico. Te lo digo, te va a sorprender del origen. Ahora, te lo digo, tú eres hijo de Dios. Tenés una chispa divina. Esta chispa divina viene de Dios. Pertenece a Dios literal. Ahora, por ende, tú eres precioso y por eso Dios te manda a razonar. ¿Sí? Isaías 1:18. Razonemos juntos. Si tus pecados tan rojitos como la sangre pueden convertirse blancos como la nieve. Razonemos juntos. Adán no tuvo que poner su fe en la idolatría de Roma. Tampoco Noé, tampoco Abraham. Esta gente era recta. Tenemos el caso Noé, que dice que Dios encontró gracia en los ojos de Noé. O sea, Dios demostró gracia con Noé. La idolatría te dice que la gracia vino con su idolatría. La Biblia hebrea te dice que la gracia estaba en Génesis. O sea, una mentira que te cuentan. Simplemente. Así que ninguna de esta gente tuvo fe en otro aparte del uno. Abraham fue contado como rectitud. Y te lo digo, Abraham conocía a Nimrod, que es el autor de la religión misterio babilonio, el dios sol que embaraza a la Virgen perpetua que da luz al niño Dios. Abraham no estaba en eso, estaba en contra de eso. Así que el origen del pecado original, te digo, la gente que habla de esta doctrina se inventan cosas que es sorprendente. Aquí tengo una guía que te quiero leer que me río, pero en verdad da vergüenza. Así me dijeron. La transmisión del pecado de Adán es el pecado original. La transmisión del pecado original se transmite a través de la sangre. Así que Jesús tenía que nacer de una virgen para sobrepasar el pecado original. Porque el pecado se pasa por el papá. Pero la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Eso es invento 100%. Es sorprendente. Se lo inventaron total. La Biblia promete que el Mesías viene de Judá, David, Salomón, no es un Dios encarnado. Pero este cuento, te lo voy a leer otra vez porque a mí me sorprendió. La transmisión del pecado de Adán es el pecado original. Así que el pecado se transmite a través de la sangre. No tiene ninguna esencia bíblica. El pecado se transmite a través de la sangre. Jesús tenía que nacer de una virgen para sobrepasar el pecado original. Aunque la Biblia promete que el Mesías viene de Judá, David, Salomón. Pero aquí, doctrinal. El pecado original se pasa por el papá. O sea, están tratando de tapar el sol con un dedo porque la Biblia dice que el Mesías viene de Judá, David, Salomón. Dios te dice que no es hombre para mentir. Nadie muere por los pecados de otro. Así dice la Biblia, todo eso. Y esta gente tiene una doctrina total que se inventan. Ahora, ¿quién es el autor del pecado original? Te lo digo, te vas a sorprender. Obviamente esta doctrina es bastante fuerte en la iglesia. Y esta es una manera de chantajearte a caer en su idolatría. Aprendamos un poquito del origen del pecado original. ¿Tiene fundamento bíblico? Te digo que no, pero te vas a sorprender de dónde viene. En verdad, no te debieras de sorprender, pero te vas a sorprender igual. Te lo prometo. Aprendamos un poquito. Vamos pues. Shalom Aleichem. Es Jonah para Punto Breslev. El pecado original. Obviamente es desconocido en la Biblia hebrea. Y sé que la gente agarra versos, lo saca de su contexto y dicen que sí. Pero obviamente como leemos en la Biblia, Dios sopló su chispa divina, su espíritu dentro del ser humano. Y Dios no es perverso, así que tenemos algo bueno. Obviamente tenemos libre albedrío y podemos escoger pecar. Pero también tenemos la oportunidad de arrepentirse, como dice de nuevo Isaías 1:18,
que no dice pon tu fe en otra parte del uno, sino dice razonemos juntos. Si tus pecados tan rojitos como la sangre pueden convertirse blancos como la nieve. O sea, Dios está llamando arrepentimiento. Y como dije, Abraham no quería seguir el camino de Nimrod. Esto era puesto, los dos se conocían. O sea, el camino del cristianismo e islam, que es el Dios Sol que embaraza a la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, que es Allah. Y ahí viene el niño Dios. Así que la idea es opuesta a la Biblia hebrea. Abraham versus Nimrod. ¿Me entienden? Esa es siempre la guerra desde siempre. Inclusive Daniel capítulo 2 tiene la estatua que comienza con Babilonia, que es Nimrod, Persia, Grecia, y termina con 2 pies, que es Islam y cristianismo, que es Roma. Así que cuando uno lee la Biblia hebrea se da cuenta que tal doctrina, el pecado original, no tiene fundamento bíblico. Obviamente la gente peca, pero tiene la oportunidad de arrepentirse. Repito, un sacrificio, la palabra sacrificio viene de una idea pagana de apaciguar un Dios enojado. Por ejemplo, en Latinoamérica tiraban una virgen a un volcán o le arrancaban el corazón a gente para apaciguar un Dios enojado. En la Biblia hebrea, esa no es la idea en absoluto. La persona que peca se aleja de Dios. Entonces requerimos un corbán, un método de acercamiento para regresar a Dios. Pero confesión y arrepentimiento es mucho antes de eso. Inclusive puede engañar al sacerdote que te está haciendo el sacrificio, pero no a Dios. Hay que tener eso en mente. Así que arrepentimiento es esencial. No te acercas a Dios. Te dice la Biblia que sus mandamientos son fe. Todos los mandamientos de la Torá. O sea, llevarse un sacrificio por obediencia cuando se puede, cuando Dios lo hace disponible. Hoy no está disponible. Así que ¿cómo somos perdonados? Como Adán fue perdonado, como Noé fue perdonado, como Abraham fue perdonado, como Daniel fue perdonado, como Esdras, Nehemías fueron perdonados. Como el rey Menashe, el rey más malvado de toda la Biblia, fue perdonado. Arrepentimiento, simplemente arrepentimiento, poner su fe en el uno. Poner tu fe en otro es idolatría 100%. Y Dios te da libre albedrío y tenemos en nuestra alma el libre albedrío. Dios dice escoge vida, que son los mandamientos de Dios. Escoger idolatría es muerte 100%. Hay que tener eso en claro. Obviamente sabemos que Adán y Eva pecaron, pero ¿quién no pecó en la Biblia? Inclusive leemos en Ezequiel 45-46 que el príncipe, que es el Mesías, y sus hijos en la era mesiánica van a llevar sacrificios de pecado, porque el Mesías no tiene que ser sin pecado, no tiene que ser perfecto, tiene que tener un corazón de arrepentimiento, caminar con Dios. Pero el Mesías de Israel, de acuerdo a la Biblia, no tiene que ser perfecto. Si te pones a pensar, David se le llamaba el hombre con el corazón de Dios. David pecó. Y Dios tiene la promesa con Judá, David y Salomón. Y todos los reyes de Judá vienen de esa línea y obviamente el Mesías que viene de esa línea. De Judá, David y Salomón. No es un Dios encarnado porque eso es mitología. Pero ¿de dónde viene el pecado obviamente el pecado imperdonable, otro chantaje. El pecado original, que es una tontería brutal. Ok, así que obviamente sabemos la historia bíblica, que Adán y Eva estaban en el jardín y comieron el fruto prohibido. Ahora, en la idolatría dicen que la serpiente era Satán. La Biblia no dice eso. No dice eso del todo. Así que si tú dices que es Satán, de alguna manera estaría inventándose el diablo. No dice eso la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Una serpiente. A la gente le encanta inventarse. Hay un muchacho de Dominicana que le gusta inventarse doctrinas que son sorprendentes. Idólatra 100%. Espero que se arrepienta. Él me está diciendo que la serpiente tuvo sexo con Eva y de aquí vino Caín. Eso no dice la Biblia. Esta gente le encanta inventarse cosas solo para tratar de encajar
doctrinas que en verdad creo que a veces mucha gente le cuesta tener simpleza. La gente le encanta encontrar la quinta pata del pollo. Hay gente que le encanta Kabbalah, no comprendo yo por qué. Hay gente que le gusta leer libros que no están en la Biblia. Por ejemplo, se ponen a leer el libro de Enoch. Ningún judío que yo conozca lo lee, lo estudia. Obviamente estudiamos el Talmud, porque el Talmud es el estudio bíblico más antiguo del mundo. Te explica lo que la Biblia dice. Ayuda a entender la gramática, ayuda a entender cómo se aplican los mandamientos. Esencial. Pero ningún judío anda perdiendo tiempo en leer cosas que no tienen valor total. Pero bueno, regreso al punto. El pecado original. Obviamente Adán y Eva pecaron. Comieron del fruto prohibido. Ahora, hubo consecuencias, que hay gente que tiene ese problema de entender. Hubieron consecuencias. Nos sacaron del jardín del Edén. Es verdad. Se llama consecuencias. Por ejemplo, una persona brinca de un puente, brinca de un edificio. Lo aleno, que no nos pase. Y en el camino para el suelo está arrepentido. Va a pegarse contra el suelo, pero se arrepintió. Hay consecuencias. Y el propósito de la era mesiánica es regresarnos al jardín del Edén. Dios lo tiene planeado desde el comienzo. Tenemos 6 días de la semana, de domingo a viernes. Nos encontramos el viernes en la tarde, hora en día, en el calendario histórico del fin de los tiempos. Calendario bíblico del fin de los tiempos. Nos encontramos el viernes en la tarde, ya oscureciendo. Una vez que oscurece, comienza el Shabbat, que es la era mesiánica. Ahí nos encontramos, ya oscureciendo. Una vez que viene la era mesiánica, es el Shabbat. La era mesiánica se llama Yom Shebekol Shabbat. La era que es todo Shabbat. De la era mesiánica, cuando termina, venimos al mundo venidero, que es el regreso al jardín del Edén. Así que el propósito de todo este tiempo, de toda esta creación, es regresarnos al jardín del Edén, con libre albedrío. Y podemos arrepentirnos. Te recuerdo, Isaías 1:18, si tus pecados están rojitos como la sangre, pueden convertirse blancos como la nieve. Dios quiere tu corazón arrepentido. Así que la idea del pecado original no tiene fundamento y te voy a explicar el origen, porque te vas a sorprender. Te lo digo y te lo garantizo. Te vas a sorprender y voy a decir, es obvio. Te lo digo, voy a decir, es obvio. Pero en verdad, tú tenés la chispa divina de Dios y tú podés escoger. Por eso Dios dice, escoge vida. Eso está en la Biblia. Escoge vida. Y por eso, especialmente para los sefarditas que fueron esparcidos del mundo, los Bene Anusim, los descendientes de los sefarditas que fueron esparcidos, que están regresando. Dice, Deuteronomio 30, verso 4, si el Eterno, después que estás arrepentido, estás meditando en todo eso, dice, estás arrepentido, acuérdate, dice, si Dios te mandó a la esquina de la tierra, desde ahí te va a buscar. O sea, el corazón arrepentido, eso es lo que Dios quiere. Te forzaron la idolatría de Roma, te forzaron inclusive la idolatría de Islam, porque Islam también forzó conversiones. Una vez que te encontré arrepentido, quiero regresar. Dios va a encontrar un camino para regresarte, porque Dios quiere. Dios tiene una promesa con el pueblo de Israel. No nos va a perder. Por eso, mi hermano sefarditas, descendientes de los Anusim, de los sefarditas que fueron forzados, es tiempo de regresar. Ahora, y Dios quiere un corazón arrepentido. Escoge vida, la Biblia dice eso. Ok. Así que vemos obviamente que no tiene fundamento bíblico la idea de el pecado original. Y Dios quiere que tengamos el corazón arrepentido porque Él puede. El Eterno no necesita sacrificios humanos para perdonarte porque eso no tiene fundamento bíblico. En Deuteronomio, en Ezequiel, en Jeremías, Dios dice que no permite sacrificios humanos. Nadie muere por los pecados del otro. Eso sería paganismo. O sea, Dios te quiere perdonar y tenés que aceptar otro Dios, parte de una Trinidad, de un sacrificio humano que Dios prohíbe para poder salvo No, eso es totalmente paganismo. Así que ¿de dónde viene el concepto del pecado original? Aquí viene la carnita y te digo, te vas a sorprender, pero va a decir, pero es obvio. Y vamos a entender varios puntos sobre esta idea
que es obvio y es sorprendente, pero no debiera ser obvio, pero igual es sorprendente, pero obvio, ¿me entiendes? Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ay, 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 el pecado original. Ok, aquí viene la carnita. Hay palabras aquí que encuentro difícil, pero voy a tratar de decir porque nunca he escuchado de este movimiento, pero sí del otro que voy a mencionar. Se llama manicaísmo, que también tiene que ver con Zoroastrio. De ahí viene la idea del pecado original. Esto viene del 300 años después de la idolatría de Roma, y el que tenía la idea principal era uno de los padres de la iglesia, ahorita perdí la guía, segundito estoy buscándolo, Agustín, que él tenía esa idea que es dualística. Como dije también, la idea de Zoroastro es que comparten bastantes cosas. Es una idea dualística. ¿Se acuerdan? El Dios de este mundo es una idea zoroastria, pero también puede venir del mismo lugar, menicanismo, así se llama. Obviamente, la idea obviamente que el mundo material es malo y el mundo espiritual es bueno. Obviamente por eso tenemos que dominar la carne, y obviamente el sexo es visto como un acto pecaminoso. Inclusive en judaísmo, sí, al revés, el acto de relaciones sexuales con tu pareja en Shabbat, mujer y varón obviamente, es un acto de santidad. En matrimonio, cuando las personas se casan y consumen el matrimonio, es un acto de santidad. En esta idea, el acto de material, el acto de carne es maldad, y tenemos que suprimir esto. Así que el sexo es pecado. Y tenemos que buscar de reprimir estos deseos animalísticos. De nuevo, es una idea dualística que Agustín tenía. Y obviamente el cristianismo enseña eso. Tú has escuchado que es pecado tener sexo. Yo he escuchado de mesiánicos que se pasan y dicen, no es prohibido tener sexo en Shabbat. No. Esta gente se inventa cosas, obviamente. Obviamente, los elegidos viven con esta mente espiritual y se retienen de tener placeres de comida y cualquier otra forma que te dé placer. Obviamente, esto es una manera también de ayudar a la salvación, de acuerdo a la idea mecanismo. Y como dije, Agustín tenía esta idea, y él era una persona que tenía estas ideas paganas que contribuían a su pensamiento. También hay que pensar, porque no solo fue Agustín, ahorita se me escapa, el fundador del Islam, San Agustín, también creo que era San Agustín, que él era un brujo que tenía poder con animales, y él fue que ayudó también a fundar Islam. Creo que fue él o uno de esa gente del catolicismo. Corrígeme aquí abajo porque de verdad no estoy seguro, porque no es parte del estudio. Igual, menicanismo y Zoroastro comparten varias ideas que influenciaron el cristianismo, y como dije, es una idea dual, que es una pelea entre la luz y las tinieblas, porque la Biblia cristiana habla de eso. En la Biblia hebrea no existe tal concepto. Inclusive Isaías dice que el Eterno es el que hace la luz y las tinieblas, el que hace el bien y el mal.
Cuando la Biblia cristiana, es Isaías, cuando la Biblia cristiana habla de la luz y la oscuridad, el Dios de este mundo peleando con el Dios de los cielos, pero tiene una trinidad, es invento total. Y obviamente Yeshua, Jesús, el ídolo Roma, tenía que nacer fuera de sexo porque el sexo es pecaminoso y por eso tuvo que nacer de una virgen. Y obviamente la tontería que leí al comienzo, que te la voy a leer porque la encontré, que se me cayó la boca, te lo leo porque en verdad es sorprendente. La transmisión de pecado de Adán es el pecado original. La transmisión de este pecado se transmite a través de la sangre. Jesús tenía que nacer de una virgen para sobrepasar el pecado original. Porque el pecado original se pasa por el papá, que no tiene fundamento bíblico ni por poquito. Dios prometió que el Mesías viene Judá, David, Salomón. Así que sí es brutal. Así que Menecanesam, así como Zoroastro, y te recuerdo, los reyes magos eran reyes zoroastrios. Los reyes magos eran brujos que buscaban su rey. La Biblia cristiana está plagiada con ideas zoroastrias. Y obviamente también hay que pensar esto, que Constantino, que él adoraba el dios Sol, que es Nimrod, hasta el día de su muerte, él fue el que reescribió la Biblia cristiana alrededor del año 300, en los concilios, puso todas las tonterías que quería en la Biblia cristiana, y hay muchas, y obviamente bautizó el resto de las religiones para ser cristianas. Así que tal vez había gente, sacerdotes zoroastrios, y estos sacerdotes de Maniqueísmo, que lo hizo cristiano y cristianizó estas ideas. La Biblia hebrea no comparte estas ideas ni por poquito. Así que el mundo es malvado originalmente. Cuando Dios dijo quitó, el mundo es bueno y el sexo es bueno, todas estas cosas. Y el primer mandamiento es reproducirse, que es por sexo. Y el Mesías viene Judá, David, Salomón, no Dios encarnado, porque de nuevo, tiene una influencia obviamente zoroastria, menecanismo, que el sexo es malo y obviamente transmite el pecado original que no existe en la Biblia hebrea. Bastante brutal. Así que el ser humano, aunque tiene una chispa divina, está atrapado en el materialismo, así que es influenciado por la oscuridad. Eso hoy día no tiene... Tenemos nosotros el libre albedrío, pero es tú escoger. Ok. Así que salvación, de acuerdo a estas doctrinas, es por medio de conocimiento. Tenés que conocer y tenés que poner tu fe en el ídolo de Roma para ser salvo. Cuando la Biblia dice Dios es uno y pon tu fe en el uno. Los 10 mandamientos, los 3 primeros mandamientos, en los 10 mandamientos es pon tu fe en el uno y se demuestra haciendo los mandamientos, porque sus mandamientos son fe, como dice la Biblia, y entonces lo demostrás celebrando Shabbat. Pero la gente está idólatra. No pueden concebir esto, siguen la idea de Nimrod, que adoraba el dios Sol y por eso se celebra el domingo, que es el día de Nimrod, porque siguen la religión de Nimrod. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la idea de la Trinidad, es que es nimrónica, tal vez una nueva palabra, o tal vez existe esa palabra, no lo sé, créeme que abajo. Así que la salvación obviamente se adquiere por retenerse y la enseñanza de tal doctrina, obviamente. Así que por eso tiene la idea del cristianismo celibato, que el judaísmo no tiene eso. Una persona, especialmente un hombre, es considerado recto teniendo un esposo y teniendo hijos. Por eso tenemos Ezequiel 45 y 46, que habla del príncipe, él y sus hijos, que es el Mesías. El Mesías tiene hijos. Para el judío y para la Torá no es nada raro. Un hombre recto con hijos. Por decirlo así, es mi chiste. Pongo en una aplicación que se llama papá, se llama esposo, y entonces me convierto en mejor persona porque tengo hijos que tengo que enseñar. El mandamiento, Veshinanta le maneja, va a enseñarle a tus hijos, y tener compasión y tener balance con mi esposa. Es el que anecdó, como dice la Biblia hebrea. Así que, pero la idea de estas doctrinas, mecanismo, zoroastro y cristianismo, abstenerse de casar es mejor, y lo dice Pablo, que te lo digo, creo que Pablo nunca existió en la historia, no hay prueba histórica que Pablo existió. Puede ser una obra literaria total de Constantino y se inventaron todo. Las citas que da que conoció a Rabino Gamliel
no existe una línea histórica, aparte de la Biblia cristiana. Interesante. Así que el pecado original obviamente tiene sus raíces, no en la Biblia hebrea. Obviamente viene de Pablo, que fue influenciado, si existió, pero no lo creo, por Agustino de Hippo, que era con ideas zoroastrias y maniqueísmo, que tiene el mundo dual, como ya dije, el Dios de este mundo y el Dios de arriba, luz y oscuridad, cuando Isaías dice que Dios es el que crea luz y oscuridad. Él es el que se viene hacia el mal, o sea, el Satán es la herramienta de Dios. Dios ordena, por decirlo así, el mecánico no se pelea con las herramientas. El mecánico usa las herramientas que tiene, simplemente. El pecado original es simplemente una idea hecha por cristianismo que viene de trasfondo pagano, pero no tiene apoyo bíblico de Tanaj, de las escrituras hebreas. La Biblia cristiana lo toma porque de seguro las manos de Constantino estaban dentro de la Biblia cristiana y se inventaron muchos cuentos que no tienen congruencia con la Biblia hebrea, y por eso te dicen no leas el Antiguo Testamento, porque si aprendes la Biblia hebrea vives menos engañado, y así de simple. Si piensan que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Si te gustaría que cubra otro tópico similar, dame las sugestiones, escribe acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.